Y entonces, Me encanta. y a esto ya lo hemos visto, lo vamos a pasar. El extremo caudal del tubo neural da origen a la media espina, ¿sí? Entonces hemos dicho que el tubo neural se forma y se va a formar el sistema nervioso central. De la parte superior va a formar ¿qué cosa? El encéfalo. Y del cuarto par de solitas hacia abajo, vamos a decir la parte inferior que va a formar la médula espinal. El tubo neural está formado mucho por el neuroepitelio y del neuroepitelio. Ya, después vamos a ver el tubo neural. El neuroepitelio, ¿qué tiene que ver? Me da risa. O sea, del neuroepitelio se van a formar, ¿no?, las células gliales y la neurona. Que después lo vamos a ver cómo. Y del mesénquima, ¿no?, o sea, del tejido que rodea el tubo neural, se va a formar la microglia. Ya esto lo vamos a ver con más calma después, ¿no?, con otro lado. Entonces tenemos ya esto también para, digamos, ubicarnos exactamente, ¿no?, la división, organización del sistema nervioso desde el punto de vista anatómico o estructural, ¿no?, es de esta manera, ¿no?, dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por dos estructuras, ¿no?, lo que es hacia arriba el encéfalo y hacia abajo la médula espinal. Tanto el encéfalo como la médula espinal se originan del tubo neural, del tubo neural. Luego tenemos la otra parte que se llama sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico son todos los nervios, los ganglios que se originan, ¿no?, que llegan o que salen del sistema nervioso central, ¿no? Ya hemos dicho, y acá estábamos, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula. El encéfalo está formado por el cerebro, Cerebelo y el tronco cerebral. El cerebro tiene dos partes, ¿no?, los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Y luego viene lo que es el cerebelo, que está en la parte posterior inferior del cerebro, y en el centro el tronco o tallo encefálico o cerebral, que está dividido en tres, ¿sí? El mesencéfalo, el gran puente y bulbo raquídeo, médula oblonga o oblongada. Entonces, ya prácticamente la semana pasada vimos, ¿no?, el desarrollo. Hoy día vamos a ver de la médula espinal. Pero también vamos a hablar sobre el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide en dos grupos, ¿no? El sistema nervioso somático, llamado también sistema nervioso voluntario, ¿ya? Y este a la vez se va a dividir en los nervios o pares craneales, que son 12, que se van a originar, como observamos acá, del encéfalo, ¿no? En alguna parte del encéfalo se origina, ¿no? Por eso se llaman nervios o pares craneales. Y tenemos los nervios raquídeos o espinales que se originan en la médula espinal, ¿no? Son 31 pares. Y luego tenemos la otra parte que es el sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto?, que se divide en sistema nervioso simpático Y parasimpático. parasimpático y sistema nervioso entérico, ¿no? Está inervando todo nuestro sistema digestivo, ¿ya? Nuestro sistema digestivo así en forma autónoma. Y entonces vamos a hacer la embryología de la médula espinal. Ya tenemos acá todo el proceso que se llama neurulación hasta los 28 días aproximadamente, que normalmente se
cierra ya, no tanto el neuroporo anterior o craneal y el neuroporo posterior o caudal. Entonces se cierra y se forma ¿qué? ¿Cómo se llama? Tubo neural, que da origen ¿a qué? Al sistema nervioso central. La médula espinal se desarrolla a partir del tubo neural, pero en su región más caudal, ¿no? Por debajo del cuarto par de somitas. Y hacia arriba se forma el insecto. Ya hemos visto, ¿no? Con todas las vesículas encefálicas y cerebrales y sus respectivas curvaturas, ¿no? Que se fueron curvando y dado esto, bueno, todo se cierra dentro del cráneo nada más. Esa es la parte de la cabeza. Y entonces estamos en médula espinal. En la médula espinal, es lo que más hablado, ¿no? Tenemos lo que es la neurulación secundaria. ¿Qué es la neurulación secundaria? Es un proceso neurológico que forma la porción caudal, ¿ya? Del tubo neural, ¿no? En la porción más extrema o más inferior, podemos decir, ¿no? O la porción caudal del tubo neural, que se va a convertir, o de ahí van a salir pues los nervios llamados del sacro o nervios sacrales y toxicos o de Cox, ¿no? Por eso dice que se convierte pues en segmentos sacrales y toxicos de la médula espinal. Se produce a partir del tejido epitelioide que ocupa la línea media de eminencia caudal. Estas células de la parte central del tubo se condensan y se desarrollan el cordón medular y el neuroporo caudal situado en la cola. Vamos a ver acá en este gráfico. De esta manera, ¿no? Tenemos cómo esta se condensa, ¿no? El tejido que está al extremo del tubo neural, se forma también una luz y luego se va a unir al extremo pues, más caudal del tubo neural, ¿no? Y formando a esa vez el extremo más caudal de la médula espinal, ¿no? La porción lo que es del sacro y la porción del coxis, ¿no? Sacro, coxis. Este gráfico también lo hemos visto, ¿no? Este es el tubo neural cortado transversalmente, en el cual podemos ver qué cosa es neuroepitelio y en el centro la cavidad neural. Pero no nos olvidemos del ectodermo y sobre todo de la cresta neural, ¿no? Porque el sistema nervioso, gran parte del sistema nervioso periférico se va a formar de la cresta neural, ¿verdad? De la cresta neural. Entonces, el neuroepitelio se van a formar las células que anteriormente hemos visto. Y también del neuroepitelio, por eso se va a formar las estructuras, tanto del encéfalo como de la médula espinal. Y la cavidad neural se va a formar todo el sistema ventricular, ¿no? Tanto a nivel de la médula espinal como a nivel del encéfalo. Que todo eso es uno solo, todo eso está unido, ¿no? Todo se une, tanto lo que es la médula espinal y el encéfalo. Aquí tenemos un corte de médula espinal de aproximadamente 4 semanas, ¿no? De desarrollo de y entonces observamos, ¿no? Que hay 3 capas, ¿no? Todo esto es el neuroepitelio, ¿no? Esta es la parte central, el canal central, canal del epéndimo, canal del primario, ¿no? 3 capas o 3 zonas. La más profunda, ¿no? Tenemos lo que es la zona ventricular o llamado también ependimaria, ¿no? Ependimaria. Luego del centro, vamos a decir, tenemos esta capa verde que se llama pues zona intermedia o llamado también zona o, ¿no? del manto, ¿no? Y tenemos la capa más externa que se llama la zona marginal. Y así en la zona marginal
se va a desarrollar la sustancia blanca, o se va a transformar, o va a salir la sustancia blanca, y en la capa del manto o zona intermedia, la sustancia gris. Entonces tenemos que el neuroepitelio se dividió, ¿no?, en tres zonas, ya en tres capas bien diferenciadas. ¿Ya? La zona ventricular o primaria, la zona intermedia o capa del manto y la zona marginal. Ya tenemos tres capas bien diferenciadas. ¿Ya? Sabiendo que de la capa intermedia, ¿qué se va a formar? La sustancia gris. ¿Ya? Y de la capa marginal, del color azul, la sustancia gris. Bueno, la sustancia blanca, ¿ya? La sustancia blanca. Entonces, vamos a ver que la sustancia gris, ¿no?, que es pues la zona intermedia, se va a formar también los diferentes núcleos. Esto de acá, esto es lo que vamos a ver nosotros hoy día en la lámina. Tenemos, ¿no?, aquí tenemos corte transversal de la médula espinal de un embrión, ¿no?, aproximadamente 4 semanas, estamos viendo. Todo esto, ¿cómo se llama? Neuroepitelio. Este de acá es el sistema ventricular, llamado canal primario, y tenemos las tres capas, las tres zonas que habíamos mencionado, ¿no? La zona ventricular o capa ventricular, luego tenemos la zona intermedia o capa del manto y la zona marginal. La zona intermedia que se va a formar en sustancia gris y la zona marginal Sustancia blanca. Sustancia blanca. La zona o la sustancia gris, eso se llama, o tiene esa coloración sustancia gris, porque ahí están los cuerpos neuronales. Y en la sustancia blanca están los axones de las neuronas conjuntamente con las vías, por eso le dan esa coloración. Los cuerpos de las neuronas forman los núcleos neuronales. Entonces, en la zona ventricular, ahí se llevan a cabo las divisiones celulares, ¿no? Entonces ahí se encuentran las células madre. Las divisiones celulares que posteriormente estas células, sobre todo las neuronales, van a migrar y formar esta zona intermedia, que es la pura sustancia gris. Y a la vez, ¿no?, las prolongaciones de las neuronas, que se llaman axones, se van a acomodar en la periferia, ¿no?, en esta zona llamada zona marginal, que posteriormente va a formar la sustancia blanca. En esta sustancia blanca también hemos dicho que se encuentran las vías, ¿no es cierto?, que vienen a ser en este caso los oligodendrocitos y los astrocitos. Entonces aquí podemos observar, esto viene a ser el cuerpo de una vértebra. Y si este es el cuerpo de una vértebra, quiere decir que es anterior, ¿ya? Creo que el cuerpo vertebral es anterior a la médula espinal, ¿no? Es anterior. Entonces esto es anterior, esto será posterior. Vemos que en la zona intermedia se va a formar algunos núcleos. Ya tenemos acá los núcleos que se forman en, a ver, silencio por favor, en lo que es pues esta capa intermedia, ¿no es cierto? En esta capa intermedia, ¿no? Para la parte ventral se va a formar lo que es la placa basal, con dos, ¿no?, derecho e izquierdo, que posteriormente va a formar el asta anterior, llamado también asta ventral o asta motora. Y para la parte posterior se forma la placa alar, que va a formar el asta posterior, asta dorsal o asta sensitivo, ¿no? Esto es solamente en la zona intermedia. Y entre ambos hay un surco, ¿no?, un surco llamado surco limitante, que va a formar lo que es pues las neuronas, o que va a formar lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿no?, como estamos observando. Y ya posteriormente
diferenciar, ¿no? La zona marginal se convierte en sustancia blanca y lo que fue la zona intermedia se va a dividir, ¿no? Porque se forman dos núcleos, ¿no? Que viene a ser la placa basal, que se convierte en el asta ventral, que es el asta motora, y la placa alar y el asta dorsal, que es el asta sensitiva. Entonces tenemos la sustancia blanca, que es en la periferia, y la sustancia gris es central, ¿no? La sustancia gris que tiene la forma de una mariposa, otra vez una ave. En el encéfalo, Víctor, ¿qué pasa? En el encéfalo se forma todo eso al contrario, sobre todo en el cerebro, ¿no? La sustancia gris está en la periferia, y la sustancia blanca está pues en la zona central, en la zona central. Ya con esto es lo mismo. Aquí tenemos lo que es pues, la zona intermedia, formando los tres núcleos, ¿no? A cada lado. La placa basal, que es anterior, la placa alar posterior, y en el centro el surco limitante, que va a formar el nuevo, ¿no? La placa basal, que va a dar origen a la asta anterior, llamado también ventral, llamado también motora, y la placa alar, al asta dorsal, posterior o sensitivo, y a nivel de este surco limitante se va a formar el asta intermedio, que tiene que ver pues con el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo. Bueno, esto de acá queda para el examen, ¿no? Para que ustedes coloquen los diferentes núcleos. Este es el núcleo llamado placa basal, placa alar, y que afecta la zona intermedia y que va a dar origen a lo que es la sustancia gris. Y esto es ya de un adulto, vamos a decir, la sustancia blanca alrededor, la sustancia gris, hasta anterior motor, hasta posterior sensitivo, el nervio sensitivo o raíces nerviosas sensitivas, raíces nerviosas motoras, ¿no? Posterior, anterior y forman el nervio espinal, ya forman el nervio espinal. Entonces sería de un adulto, ¿no? Que podemos ya observar. Entonces aquí podemos observar esta es la sustancia gris, donde están los núcleos motores en la parte anterior, ¿no? Tanto visceral o autónomo, lateralmente, el anterior está lo que es el somático o voluntario, ¿no? Y lo que es la parte posterior, está también con los núcleos posteriores, que es el asta posterior o sensitivo. Y acá está todo lo que es a nivel de la sustancia blanca, donde están los haces, ¿no? Están los haces que están llevando información hacia el cerebro, o sea, son nervios aferentes o están llevando la información del cerebro hacia el órgano receptor, es decir, son nervios deferentes, ¿no? Son nervios deferentes. A ver qué más podemos observar. Observamos pues que la médula espinal, como es sistema nervioso central, está bien protegido, ¿no? Está dentro del canal raquídeo, protegido sea por la columna lateral anterior a la médula espinal están los cuerpos laterales. Como es pues sistema nervioso, como es protegido del sistema nervioso central, está bien protegido incluso por el sistema óseo, en este caso la columna lateral, está protegido también por membranas, ¿no? Que son las meninges, que son tres capas, ¿no? La dura madre, aracnoides y tía madre. Y hay un espacio suérneo que está lleno de líquido cefalorraquídeo y también este canal, ¿no? Ependimario o llamado el péndulo, que también tiene pues líquido cefalorraquídeo. Entonces también lo protege, lo amortigua ante golpes. Sistema nervioso central, ¿no? Lo que es el sistema nervioso central, o sea, está en el encéfalo y está en la médula. El sistema nervioso periférico no tiene líquido cefalorraquídeo. Y aquí observamos
En la sustancia gris, aquí tenemos los núcleos, donde están los cuerpos neuronales, los anteriores que son motores, ¿no? Que sirven para mover, ¿no? Y los posteriores que están recibiendo la información sensitiva. Y en la sustancia blanca, ahí están viendo pues los haces, ¿no? Están llevando la información, son como portones que llevan la información, pueden llevar información pues, de lo que yo estoy tratando en este momento, de lo que estoy viendo, también está llevando la información hacia el cerebro. Luego, el cerebro lo va a procesar y va a mandar la respuesta por los medios aferentes, manda la respuesta por los medios eferentes. Bueno, hemos visto también, ¿no?, que hay defectos de cierre del tubo neural, a nivel de lo que es los cuerpos posteriores, hemos visto, ¿no?, la espina bífida, que puede ser espina bífida oculta, puede ser también meningo serio, cuando solamente sale la meninges, puede ser meningo mieloserio, cuando sale también meningo, sale también lo que es la médula espinal, el tejido nervioso, y solamente un mieloserio, también cuando sale pues lo que es la médula espinal, el tejido nervioso, y entonces volvemos a ver. Ya hemos dicho que el neuroepitelio se forman por las estructuras, ¿no? Las estructuras tanto del encéfalo como de la médula espinal. Y esas estructuras están formadas por células, ¿no es cierto? Por células. Entonces, aquí tenemos el tubo neural, el neuroepitelio, ¿no es cierto? Todo es el neuroepitelio. El tubo neural está rodeado por el mesentrio. Hemos dicho que el tubo neural del neuroepitelio se forman las neuronas y se forman las macroglías, ¿no?, como los oligodendrocitos y los astrocitos. Y también se va a formar lo que es la célula ependismalia, que se encarga de producir líquidos cefalorraquídeos, sobre todo a nivel de los ventrículos. Y esta parte, ¿no?, del tejido que está rodeando el tubo neural, que es el mesénquima, se va a formar la microglia, la microglia. Entonces ahí tenemos cómo se forman los componentes celulares del sistema nervioso. Los componentes, ¿no?, o células del sistema nervioso son dos tipos, ¿no?, neuronales, que son las neuronas, y células no neuronales, que son llamadas también las glías o neuroglías. A ver, tenemos el dominio, y acá tenemos por ejemplo el neuroepitelio, se forma la célula ependismalia, los oligodendrocitos, los astrocitos y también la neurona. Y del tejido mesenquimatoso del mesénquima que rodea al tubo neural se forma la microglia o microglia. Sí. Hasta acá, ¿no? Ya, entonces, ¿qué va a poner? En biología de